la prometida entrevista con nuestro especialista Juan Manuel. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu canal El Contra. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ulises? Buenas tardes. Pues muchas gracias. ¿Todo bien por aquí? Mil gracias. Oye, cuéntanos, Juan Manuel. El día de hoy, mira, nos han preguntado sobre un video que realicé de los cambios fiscales. Entonces, ahora me gustaría que nos platicaras un poco, ¿no? De cuando trabajo y tengo que declarar, o sea, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? La verdad es que hay mil preguntas de las personas que apenas van iniciando en el área laboral que a veces es bien complicado entender la información que nos provee la misma institución, porque a veces es muy técnica y a veces nosotros nos da miedo preguntar y no sabemos ni a qué preguntarles, ¿no? Sí, claro, sí, mira, pues obviamente con la actual administración, ¿verdad? Se ha vuelto un poco complejo el tema de cumplir con tus obligaciones, pero para eso estamos aquí hoy, ¿no? Para tratar de explicarle a los suscriptores, a los que te ven en el canal, cómo pueden hacer su vida más fácil en el tema de si son trabajadores y reciben una remuneración por ese trabajo personal subordinado, cómo cumplir con sus obligaciones y sobre todo si están obligados o no, ¿no? Y finalmente, también si ellos desconocen algún beneficio que la misma ley les puede otorgar como asalariados, porque la mayor parte de las veces, pues la realidad es que pueden tener un guardadito, ¿no? Por ahí del mes de fin de marzo, principios de abril o inclusive principios del próximo mes, empiezas a escuchar ya spots de la autoridad de presenta tu declaración, solicita tu devolución, pero es importante bueno, y soy acreedor a una devolución, soy susceptible de que la autoridad me regrese dinero de los impuestos que ya mi patrón pagó a través de la retención que me hizo de la nómina, ¿no? Porque todos vemos nuestro recibo de nómina cada semana, cada quincena o cada mes, y vemos un rengloncito feo en el lado de las deducciones que dice retención de impuestos sobre la renta, ¿no? Pero pues finalmente es algo que tiene que suceder porque pues tú sabrás que como ciudadano mexicano, ¿verdad? La Constitución nos obliga a contribuir al gasto público, ¿no? Sí, o sea, para ponerle un ejemplo matemático, ¿no? Es que pues, yo trabajo para una compañía, mis sueldos son 1,000, y pues no me dan los 1,000 mensuales, sino que hay una deducción de impuestos sobre la renta que dice Juan Manuel que son 200, entonces pues a mí generalmente me entregan 800 cada vez y nunca me van a entregar el 100% de lo que me contrataron porque yo tengo que pagar impuestos, ¿no? Entonces, eso, los 200 en mi ejemplo es lo que dice Juan Manuel que son las retenciones del impuesto al valor, sobre la renta, perdón, y que eso, pues al final de cuenta, pues yo tengo que hacer una declaración anual porque independientemente que yo trabaje todos los meses, pues alguien le tiene que enterar a la autoridad cuánto yo gané de manera anual. Así es, y solo sí, caigas en alguno de sus puestos del artículo 98, ¿no? Que te dice, oye, estas personas, estos contribuyentes que cayeron en estos supuestos, están obligados a presentar su declaración anual. El resto de los contribuyentes cumplen a través del patrón, o el obligado en este caso es el patrón, ¿sale? Entonces, recordemos que el título 4 de las personas físicas tiene 9 capítulos, ¿no? Esos 9 capítulos finalmente tienen o nos dicen qué tipo de ingresos pueden percibir o se pueden ubicar las personas físicas, y en esta ocasión pues vamos a hablar del más facilito, ¿no? El más complejo, bueno, el más facilito más bien, pero el que más contribuyentes tiene, ¿no? El que siempre le va a aportar su granito de arena a la autoridad, ¿verdad? Ok. Que es el capítulo 1, que son los sueldos y los salarios, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente los que somos asalariados, ¿verdad? Siempre vamos a aportar, siempre, no, es muy difícil el tema de la evasión, más bien en el capítulo 1 de los sueldos y los salarios, si tú quieres algún tema de evasión, pues no se puede, ¿no? La realidad es que la autoridad nos tiene sí o sí para contribuir en este punto, pero existen beneficios que en años pasados la autoridad nunca le dio difusión, ¿no? Por allá del 2014, 2013, la autoridad empezó a realizar expos de, oye, pues tienes esta facilidad, pídeme lana, ¿no? Pero ¿cómo le pido lana a la autoridad? ¿Verdad? Entonces, tienes que saber, Ulises, que hay cierto tipo de deducciones que te va a autorizar la autoridad, ¿verdad? Como son gastos funerarios, ¿verdad? Ok.
Si tú vas al médico, también los gastos del médico. Si hoy tú, por ejemplo, en tu caso que utilizas anteojos, pues esos anteojos también se los puedes deducir a la autoridad. Ya dentro de las secciones médicas que ya puedes pedir, pues son los gastos dentales, ¿verdad? O si vas con el dentista, también puedes pedir, si tienes un crédito hipotecario, que en México, pues la gran mayoría estamos comprometidos con el Infonavit, con el Fobiste o con alguna institución financiera en temas de crédito hipotecario, pues esos intereses también podemos hacerlos deducibles a la autoridad, ¿verdad? El tema de las deducciones cambia, no cambia, son las mismas, dónde las encuentran, o sea, ¿por qué es tan poca la difusión de las deducciones que las personas que trabajamos en una compañía recibimos nuestro sueldo, no las conocemos? Mira, pues es un tema sobre todo cultural. Recuerda que el desconocimiento de las leyes no nos exime del cumplimiento, ¿verdad? Pero sobre todo también que a veces no nos acercamos a las personas adecuadas, ¿verdad? Es importante aquí saber, bueno, yo también soy catedrático como tú y le digo también a los alumnos, oye, no te lo aprendas de memoria, nada más sé dónde está o tienes que ser sabedor de que existe y vas y lo buscas, ¿no? Claro. Entonces, en este punto, por ejemplo, es muy estático el tema de las deducciones personales para los asalariados, es decir, no cambian, ¿no? Los requisitos han sido los mismos desde nuestros padres o nuestros abuelos, ¿va? Obviamente han evolucionado muy poco, pero eso tiene que ver con temas tecnológicos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy el uso de la tarjeta, el uso de transferencias electrónicas, alguna aplicación, ¿no? Hoy los cheques son casi obsoletos, ¿no? Entonces... bueno, en México, déjame decirte que en México, porque en otros mercados y en el mercado anglosajón si los cheques todas siguen siendo naturales y de hecho la gente dice, a mí págame con cheque, no sé por qué, o sea, como que todavía están muy arraigados a sentir el papel y literal depositar los cheques. Pues es que es un tema cultural, ¿no? Aquí claro. En realidad es un tema de confianza, Ulises, porque el inglés difícilmente te va a defraudar, ¿no? Pero el mexicano te da un cheque y dices, ay, Dios mío, ¿tendrá fondos para poder cobrar? Sí, entonces, más bien es el tema cultural y el tema de la confianza, más bien que vamos perdiendo. Tienes que papar el dinero, ¿no? Claro. En Estados Unidos, donde estás tú, o en el mundo anglosajón, como bien lo mencionas, pues es un tema de la palabra todavía vale muchísimo, ¿no? Correcto. Entonces, digamos que los mexicanos somos como bitcoins, ¿verdad? Y las otras culturas pues tienen sus reservas, ¿no? Sus respaldos. Entonces, a nosotros a veces la palabra no nos respalda nada y sobre eso va el tema, ¿no? Súper. Sí. Entonces, te decía, para el tema de deducciones solamente tienes que cuidar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, todas las deducciones, pues obviamente pedir factura a tu nombre con los requisitos que hoy marca el 29 y 29A del código, ¿verdad? Pero sobre todo, que lleve tu RFC, que lleve tu nombre y que lleve tu dirección, ¿va? Okay. Ya que tienes el CFDI, le dices al médico, le dices al dentista, le dices al de los lentes, oye, yo no te voy a pagar con billetes, ¿eh? Dime cómo te puedo pagar, ¿con tarjeta, con transferencia o cheque? ¿Va? Para que tú puedas aplicar esas deducciones, tiene que ser pagada por alguno de esos tres medios. O sea, ¿no el efectivo? No, cero cash, cero billetes en especie, ¿no? O sea, no en especie, lo único tangible en este caso, si es que existe, es el cheque, ¿va? Pero por otro lado, solamente es tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia. Para que yo pueda hacer deducible mis gastos médicos, los dentales, los tengo que pagar. O sea, ¿y qué pasa si yo me gusta manejar el efectivo y no tengo, o sea, tarjeta de crédito y puro cash? Pues el tema es que no lo vas a poder ejecutar en tu declaración anual, ¿no? Y obviamente no vas a obtener ese beneficio de que te devuelvan un poco del impuesto que ya pagaste por ese simple detalle, ¿no? También tienes que cuidar a veces con quien te emite el CFDI, que en la forma de pago te ponga que fue cheque, transferencia o algún medio electrónico. Okay. ¿Por qué? Porque si te pone efectivo, aunque tú lo hayas pagado bien, la autoridad, en los últimos años ha puesto la promoción o ese beneficio de las devoluciones automáticas, ¿verdad? Y lo que hace en la devolución automática, en el software o el algoritmo de la autoridad,
jala las facturas y si dicen automáticamente tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque o transferencia, te la aplica. Y dice, oye, a Ulises sí le tengo que devolver X lana, ¿no? Porque ahorita vamos a ver en un ejemplo que tengo preparado, que ya tiene una precarga, ¿no? De todas las deducciones, ¿va? Que tú en su momento pediste y si son procedentes o no son procedentes. Y ya de ahí te da el beneficio de la duda, porque acuérdate que la autoridad se maneja en base a confianza con el contribuyente y en primera instancia te va a decir, sí creo en ti, Ulises, ahí te va la lana, ¿no? Eso me gusta. Entonces, haciendo un resumen, Juan Manuel, yo tengo derecho a unas ciertas deducciones, unos gastos, pero para tener derecho siempre tiene que ser mi método de pago electrónico. Ya sea tarjeta de crédito, débito, transferencia, para que yo pueda ser sujeto y tenga el beneficio de esas deducciones. Si las pago con cash, les digo goodbye y no me van a poder devolver nada porque simple y sencillamente es un procedimiento que la autoridad ha dictado para poder yo tener la deducción de los gastos médicos o de las deducciones personales y que me puedan devolver algo. Ahora, si me devuelven, o sea, si alguien dice, ay, ¿cuánto crees que te pueden devolver? O sea, sí hace la diferencia que yo tenga toda esa carga como administrativa, decir, pago con tarjeta de crédito, pido mi respaldo, pido mi factura, estos son mis requisitos. O sea, ¿realmente vale la pena invertir todo ese tiempo al momento de hacer la declaración anual? ¿O simplemente es burocrático, engorroso y por eso no lo debería de seguir? Mira, pues esto depende sobre todo en el tema de cuánto ganamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú más o menos ves cuánto te están reteniendo. Acuérdate que para los salarios hay un tabulador. Entre más ganas, más pagas. ¿Ya? Okay. De tal manera que el que más gana en este caso va a pagar hasta el 35% de impuestos sobre la renta. Entonces, pues, ¿qué tan engorroso es? Pues imagínate que tú estás pagando el 35% de lo que ganas y si tienes una deducción de 10,000, en este caso, el aproximado que te va a devolver son de 3,300 a 3,500 por esa deducción. Ah, ok, o sea, si gano 100,000, ¿no? Imaginemos que soy el que más gana, me dan 35%, o sea, me retuvieron 35,000 y de esos 35,000 me pueden regresar algo, ¿no? O sea, cada 10,000 de deducción me pueden ir regresando 3,500, o sea que al final puedo tener una devolución de 10,000, ¿no? Con todas las devoluciones. Hay topes de deducciones, pero sí tienes un aproximado de unos 70,000, 80,000 pesos de devolución, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás para qué puedes utilizar 80,000 pesos. Oye, no, pues en una sola exhibición, ¿no? Oye, le he estado regando, o sea, todo lo pago en cash yo, o sea, le he regado, pero, o sea, a partir de hoy, mañana pido facturas electrónicas y todo para poder deducirlo, porque entonces sí vale muchísimo la pena tener. Oye, y aparte, o sea, el pedir facturas no es mi obligación, ¿no? O sea, a lo que voy, no me están haciendo un favor cuando les digo dame una factura, sino es la obligación de la persona que me está cobrando, o sea, del doctor, del dentista, de la persona que me vende los lentes, o sea, es obligación de ellos emitir una factura, o es un favor que yo les pido. No, claro, es obligación de tu prestador de servicio, en este caso, darte el CFDI, o no te lo hacen, no te lo preguntan por un tema cultural, vuelvo a lo mismo, pero tú tienes el derecho a pedir ese CFDI y a deducir ese CFDI, ¿no? Ok, súper. O si no te lo quieres pedir, pues dile, bueno, descuéntame el 30%, ¿no? Porque me lo va a dar la autoridad si no me quieres dar factura. Es decir, si el médico te va a cobrar 1,000 pesos, pues dile, pues te voy a pagar 700 porque no me quieres dar el CFDI. Ok. Digo, ya es un tema de negociación, es otro show, pero la realidad es que, como bien tú lo dices, pues es obligación del prestador de servicio, ¿no? Ok, súper, no, mira, tengo aquí mis notas, porque yo soy bien old school y todavía tengo notas. Pues la mayoría, ¿verdad? Tenemos un hijo o 2 hijos y a veces tenemos la facilidad de mandarlos, por ejemplo, también a una escuela particular. Y esas colegiaturas, pues también las podemos deducir, ¿eh? Desde preescolar hasta la preparatoria, universidad y maestría, ¿no? Pero hasta la preparatoria puedes obtener un beneficio por ello, ¿eh? Ulises, tú bien sabes que nosotros, desgraciadamente, pues, por el tiempo en que empezamos a cotizar, por ejemplo, en el seguro, pues ya no vas a tener, o no vamos a tener ese beneficio como nuestros padres de una pensión, ¿verdad? Ok, sí. Pues vamos a tener el sistema de las afores, ¿sí o no? Pues también si nosotros de repente dices, bueno, yo no quiero tener mi pensioncita de 3,000 o 3,500 porque eso es para lo que me va a alcanzar desgraciadamente mi afore en el futuro, ¿no? Yo quiero una pensión cuando yo esté mayor más fuerte, más nutrida.
pues esas aportaciones que tú puedas hacer, pues también son deducibles, ¿no? Ok. Es decir, esas también se los puedes decir a la autoridad, ¿sabes qué? Yo aporté a mi Afore, no sé, 5,000 o 10,000 pesos en el año, ¿verdad? Ahora que de repente también que viene el Teletón, ¿verdad? Que viene la Cruz Roja, que vienen los bomberos o alguna dependencia que te dice, oye, por favor, ayúdame porque yo necesito, pues, ingresos para subsistir, para poder seguir ayudando a la gente, para seguir haciendo mi labor social, pues también, finalmente, si tú donas y ellos te emiten un recibo de donativo, pues también ese donativo lo puedes hacer deducible, ¿eh? Ok. En el tema de asalariados. Y entonces, te digo, hay algunos beneficios, pues, como en este caso que acabamos de platicar, los principales, ¿verdad? Que finalmente, pues, la gente desconoce, ¿no? Pero también no te he dicho en qué momento o quiénes están obligados, ¿verdad? Obligados estamos todos, ya sabes, a la contribución del gasto público del Estado, ¿verdad? Claro. Y naturalmente los trabajadores cumplimos a través del patrón, pero te dice la autoridad, oye, espérate, si caes en los presupuestos, tú, Ulises, tienes que cumplir. ¿Cuáles son estos supuestos, Ulises? Pues el primero es que no hayas laborado el año completo con el patrón, o que te corran o que renuncies antes del 31 de diciembre del año que vas a declarar. ¿Sale? El segundo es que tengas más de un patrón. Ya ves que de repente pues existimos los supermanes y necesitamos 2 trabajos. Ok. Y tenemos 2 patrones, trabajamos en el día y trabajamos en la noche. Si tienes 2 patrones, estás obligado a declarar, ¿no? Tercero, pues tú Ulises ya es un maestro en la materia, en el tema de las deducciones, y tú vas y le dices al patrón, oye, pues yo necesito presentar mi declaración porque tengo deducciones que quiero pedirle al SAT una devolución, ¿verdad? Si le avisas al patrón, ya automáticamente te obligas a declarar. Ok. Y la última, de la que nadie se va a escapar, o bueno, los que tienen mayores ingresos, pues son aquellas personas que ganan más de 400,000 pesos en el año. Ellos están obligados. Por ahí, de repente existe una facilidad que te dice, las personas mayores a 400,000 en la resolución no están obligadas a presentar anual, pero yo te diría, por salud, preséntala, que tampoco es que te vayas a tardar tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad actualmente confía mucho en la tecnología. Entonces, las leyes pues, las aplicamos personas todavía. Claro. Entonces, como la tecnología pues son parámetros, ¿verdad? Algorítmicos, de repente dices, ay, Ulises, te llegó un correo de invitación de que presentes tu declaración anual y pues oye, pero si el contador me dijo que no, ¿por qué lo voy a presentar? ¿Verdad? Entonces, por recomendación yo te diría, quítate de dudas y mejor preséntala, ¿no? O sea, duerme tranquilo porque te va a llegar un correo y como no estás acostumbrado a ese tipo de correos, pues sí te puedes alterar. Si estoy obligado, mejor presento y me curo en salud, y como tú dices, realmente no es tan difícil el poder presentar mi declaración anual una vez que yo sé cómo presentarla, ¿no? Pero me hablaba, o sea, ahora, ¿cuándo la presento? Cuando yo quiera, cuando sea el verano, cuando me acuerde, ¿cuándo hay que presentarla? Mira, la ley en su espíritu te dice una vez terminando el año, pues la puedes presentar a partir del 1 de enero y a más tardar el 30 de abril. O sea, pues ahorita, ¿no? Ya casi estamos